Jueves 12 de diciembre, saludos señoras y señores. Bienvenidos un día más, una jornada más a esta revista de prensa, a este repaso que hacemos a diario por las primeras planas de los diarios que se editan en Córdoba, el diario El Día, el diario ABC y Diario Córdoba. Vamos a empezar, como es habitual, por la portada del Decano, por la primera plana del Diario Córdoba, que dedica 5 columnas su titular de apertura al asunto Cajasur, al ERTE de Cajasur. Cajasur y sindicatos, dice este periódico, acuerdan bajar un 10% sueldos y jornada. El expediente de regulación temporal de empleo tendrá una vigencia de 2 años y afectará a 1.800 empleados del banco. La entidad financiera adoptará estas medidas para compensar las pérdidas por la retirada de 2 cláusulas suelo. También el diario El Día trae este tema del ERE o del ERTE en Cajasur a su portada. Cajasur cierra un preacuerdo con los sindicatos para bajar la masa salarial, dice el diario El Día. La plantilla sufrirá un ERTE obligatorio y otras medidas, aunque no habrá despidos. Por último, el diario ABC también trae la portada del asunto de la regulación de empleo en Cajasur. Titula: Cajasur pacta con los sindicatos un ERTE de 2 años para la plantilla. Bien, ERTE en lugar de ERE, saben que un ERE es un expediente de regulación de empleo, un ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo, y de ahí la T que se incluye en estas siglas. ¿Por qué se hace un ERTE? Un ERE o un ERTE, en este caso el ERTE es a consecuencia de que la decisión del juzgado de lo mercantil de ilegalizar o de anular las cláusulas suelo de las hipotecas va a tener un detrimento, va a suponer un detrimento para la empresa, para el banco, de 36 millones de euros. Este incremento o este decremento o esta pérdida de beneficios, pues el banco ha decidido repercutirlo, al menos en su mitad, en los sueldos de los trabajadores. Y para hacerlo, pues se ha pactado con los 3 sindicatos mayoritarios, con Aspromonte, que es el mayoritario, con comisiones y con UGT, se ha pactado una serie de medidas. La más significativa, el ERTE, la reducción de jornada y sueldo del 10% durante 2 años. Es decir, que durante los 2 próximos años los trabajadores de Cajasur cobrarán el 10% menos de su sueldo y trabajarán el 10% menos de su jornada. Trabajaban 40 horas, trabajarán 36 y en lugar de ganar pues 1.000, ganarán 900, o en vez de 2.000 ganarán 1.800. 10% de reducción en sueldo, 10% de reducción en jornada. Todos no va a afectar, como dice el diario Córdoba, a 1.800. ¿Por qué no a 1.800? O sea, ¿por qué no a todos? Porque se quedan fuera de esta regulación de empleo los directivos y los directores de sucursales. Básicamente porque entiende el banco que un director de sucursal no tiene reemplazo, por ejemplo, un directivo de un negociado, y su reducción en jornada laboral pues significaría que durante un periodo de tiempo importante, la 10ª parte de su jornada, quedaría desatendido ese puesto que no es reemplazable. Aún así, puede que no sea 1.800, porque, como dice el diario, por ejemplo, el diario El Día, se acuerdan estas y otras medidas. El resto de medidas son otros ajustes más dramáticos, si quieren, aunque sean voluntarios, más traumáticos, aunque voluntarios. Por ejemplo, es la salida incentivada del banco. Quien quiera abandonar Cajasur podrá hacerlo mediante un incentivo, mediante mejorarle las condiciones del finiquito normales. Se supone que habrá pocas personas que se ajusten, que se acojan a esta medida. Habrá también prejubilaciones para personas que estén muy cerca de la jubilación, que en el caso de Cajasur no se va a dar el caso tampoco, porque ya se aplicaron cuando hubo la reconversión de Cajasur, ya salieron muchas personas prejubiladas. Y otra que habrá será una reducción mayor de hasta el 50% de la jornada, que en este caso vendrá beneficiada porque se reduce la mitad del trabajo, pero solo el 40% del sueldo. Por poner el ejemplo, si trabajaban 40 horas, trabajarán 20, y si ganaban 1.000, ganarán 600. O si ganan 2.000, ganarán 1.200. Pero mantendrán algo más de sueldo que de jornada. Bueno, pues estas 3 medidas serán las que se pongan sobre la mesa, alguna más sobre la mesa inicialmente, y si con esto se consigue un importante ahorro en la masa salarial, pues serán menos las personas que se verán afectadas por el resto de la... No serían 1.800 ya, porque algunos habrían quedado, lógicamente, en otra medida. En cualquier caso, lo más significativo, a mi entender, es que no va a haber despidos, que era una de las medidas que se propuso inicialmente, que contó con el rechazo de todos los sindicatos, y que será algo pues, muy democrático, si quieren. No todos los trabajadores tendrán reducción, porque decía yo que los directivos no tendrán reducción de jornada, pero sí de sueldo. No del 10%, sino que será del 7%, a consecuencia de que van a mantener su jornada intacta, pero sí que tendrán el sueldo reducido entre un 5 y un 7% según su salario y también según el tiempo que estén en esta circunstancia.
Yo lo que más me raya, lo he dicho muchas veces, es que las pérdidas de una empresa se repercutan en el salario de los trabajadores, porque habitualmente no se repercute en los beneficios. Si en lugar de tener una pérdida de 36 millones que ha venido sobrevenida por consecuencia de una mala gestión, una mala praxis laboral o en el negocio, le supone esta pérdida, hubiera sido lo contrario, una gran operación, hubiese supuesto 30 millones de beneficios de pronto a Cajasur, yo no sé si lo hubieran repartido entre los trabajadores, pero intuyo que no. Intuyo que las pérdidas suelen intentar repercutirse con todo el mundo y los beneficios pues van a los propietarios, a los accionistas o a los dueños de cada empresa. En este caso le toca a Cajasur, cuando le toque a otra, pues hablaremos también de otra empresa. Pero creo que cuando se están a las duras, como en este caso, también deberían estarse a las maduras. Y habitualmente una empresa que gana mucho dinero no suele repartir luego dividendos entre los trabajadores, sí entre los propietarios, pero los trabajadores habitualmente suelen llevarse menos tajada de ese tipo de beneficios. El diario El Día trae a la portada 5 columnas también otro tema candente de las últimas semanas y es las cuentas de la Cámara de Comercio. CECO, dice el diario del Grupo Yolía, 5 columnas, CECO salva la crisis de la Cámara y arremete contra el comercio. El organismo aprueba sus cuentas en un pleno rodeado de intriga por las ausencias. Carreto, que es presidente de CECO, como saben, Luis Carreto defiende la responsabilidad de los empresarios ante el silencio de Vados, de Rafael Vados, que es presidente de Comercio Córdoba. Se consigue, dice el diario El Día, la presencia necesaria de vocales para poder votar al tercer intento. Hay, como ven, foto en la portada del Día, una foto que firma Barrio Nuevo, en la cual Luis Carreto, que es el señor de la izquierda, como todo el mundo sabe, saluda, afectuosamente dice, no sé si hay mucho afecto, pero saluda al presidente de la Cámara, Ignacio Fernández de Mesa, en los momentos previos al pleno, dice el pie de foto del diario El Día. También el diario Córdoba trae a su portada esta foto, una foto similar, y es la de la celebración del pleno, una foto que en el caso del Córdoba firma Francisco Sánchez Moreno. El ajuste económico llega a la Cámara, dice el diario Córdoba, y en la foto vemos momento de la sesión. En el centro vemos a Ignacio Fernández de Mesa, presidente de la Cámara, y a la izquierda de la foto, a la derecha de él, a Luis Carreto, que saben que es vicepresidente de la Cámara y es presidente de CECO, y por tanto corresponde estar en este lugar. Ignacio Fernández de Mesa, dice el pie de foto, en el centro presidió el pleno de la Cámara de Comercio, a su derecha Luis Carreto. Dice el diario Córdoba que la institución cameral cordobesa aprueba al tercer intento un presupuesto restrictivo, cuya cuantía baja un 27%. El diario ABC no trae su portada de esto. Bueno, pues rápidamente con este tema, que ya está muy trillado, lo hemos tocado muchos días. Como saben, la Cámara de Comercio tenía como objetivo, como plazo, final de año, para aprobar las cuentas del año próximo, del 2014. Bueno, el problema es que de 52 miembros que compone la Cámara, vocales de la Cámara, en 2 intentos anteriores no se consiguió reunir la mitad más 1, que son 27 en este caso, para saldar o para conseguir votos suficientes. Primero, para constituir el Pleno, porque si no hay 27 vocales no se puede poner el Pleno en marcha. Y segundo, para que la votación saliera a favor de las cuentas. En los 2 primeros intentos no se pudo y el de ayer, por fin, se consiguió reunir a 28. Decía por ahí algún periódico que había mucha intriga, pues sí, porque pasaban las horas y no acababa de cuadrar las cuentas y había entre 26 y 28 y al final se decantó hacia los 28. Dice CECO, Luis Carreto, en nombre de CECO, que hay un boicot de Comercio Córdoba. Y es cierto, o sea, no creo que por mucho que se intente poner paños calientes, los vocales que vienen en nombre de CECO, de Comercio Córdoba, perdón, no van por la Cámara de Comercio, por los plenos de la Cámara de Comercio. Lo que ocurre, que es algo que era inexplicable, es que solo son 18. Es decir, si hacían falta 27, había otros 25 que no iban, pero solo 18 son de Comercio Córdoba. Había 7 que no son ni de Comercio Córdoba, muchos son de CECO, que tampoco concurrían a los consejos, a los plenos, de manera que no se conseguía la mayoría mínima para poner el órgano en marcha. Luis Carreto ayer cogió el teléfono, cogió la agenda y tiró pues de su tiro de galones y le dijo a los vocales de la Cámara de Comercio que habían salido en nombre de CECO, le recordó que la obligación era aprobar estas cuentas, acudir al pleno y aprobar las cuentas. Dice Luis Carreto que es cierto que como son actividades distintas, hay gente de la provincia, hay gente que tiene empresas que cierran más tarde, en fin, que es normal que haya asentismo en los plenos porque no todo el mundo puede ir a todas las horas. Si se pone por la mañana habrá gente que no pueda ir, se pone por la tarde habrá gente que no pueda ir, si se pone en festivo hay gente que no puede ir, se pone, en fin, cada uno tiene su horario y difícil compaginar 52 horarios, con lo cual hay un nivel de asentismo aceptado, pero no se aceptaba que faltasen tantos, porque repito, de los 25 díscolos, o que no van habitualmente, o más,
porque 27 son los que tenían que ir, pero había veces que han ido 22, 20, o sea, bastante menos del quórum necesario. Pues como digo, solo 18 eran o son de Comercio Córdoba. Tanto el Córdoba como el Día, supongo que también la ABC, aunque no viene en la portada, han intentado hablar con Vados para preguntarle si existe boicot o no, y no ha dicho nada. Yo creo que sí que existe boicot, porque si no sería muy sospechoso que todos los vocales de Comercio Córdoba falten siempre a los plenos, y que incluso se pongan de acuerdo para no ir y que se pongan de acuerdo para no hablar también. Carreto reconoce que él sí que habló con los suyos, con los de CECO, y al final acudieron. Con lo cual se pudo constituir el pleno de ayer, que tenía que sacar las cuentas adelante. Y se sacaron por mayoría absoluta, por unanimidad. Todos los que estuvieron, los 28 que fueron al pleno, votaron a favor. Y la Cámara de Comercio tiene sus cuentas. El Día se centra más en su portada en el asunto de la crisis, del boicot que está haciendo Comercio Córdoba a Fernández de Mesa, mientras que el Diario Córdoba perdón, se centra más en el ajuste. Ayer es que venía el Día ya el tema del ajuste, con lo cual hoy el Día adelantó lo que viene hoy en el Córdoba. En cuanto al boicot, y ahí lo dejamos, recordad que viene de antiguo, viene de las mismas elecciones donde Rafael Vados optó a ser presidente de la Cámara de Comercio, no salió, perdió en detrimento o en beneficio de Ignacio Fernández de Mesa, con lo cual ahí ya surgió el encontronazo. Dice Vados y algunos otros vocales que Carreto está llevando un mandato que no corresponde con lo que él dijo, que iba a ser muy colegiado, muy poco presidencialista. Sin embargo, dicen que suele firmar acuerdos, que suele reunirse con partidos políticos, que suele acercarse a uno más que a otro, y les parece que eso no recoge el espíritu de la Cámara. Bueno, pues por eso quizá venga el boicot y quizá de ahí venga que Comercio Córdoba no acuda a la reunión de la Cámara. Por cierto, dice Luis Carreto que sí que van los de Comercio de Córdoba luego a la CECO, porque forman parte de la CECO, con lo cual el problema será, más que con la Cámara, será más bien, más que con CECO, es con la Cámara o con su presidente, con Ignacio Fernández de Mesa. En cuanto, ya por acabar, el tema de los números, los dimos ya ayer, el presupuesto baja un 27%, tanto en ingresos como en gastos, más bien bajará en ingresos y eso obliga a que bajen gastos. De hecho, una de las decisiones que se adoptó ayer en el acuerdo al aprobar presupuestos es cesar o despedir al gerente de la Cámara, a Francisco Javier Castillo, que tenía como misión conseguir fondos para sacar adelante las cuentas de la Cámara, y parece que no ha ido muy bien, con lo cual el ahorro va a venir por despedirle a él en parte. También habrá otro ajuste de plantilla o por lo menos bajada de sueldo, y el más significativo es el cese de Francisco Javier Castillo. Y luego el resto, pues ya hemos comentado estos días, se quiere incrementar la actividad de CECO, lo cual generará los ingresos no permanentes o los no habituales, y se intentará contener el gasto para que las cuentas, con un 27% menos de ingresos, pues no signifiquen la paralización de la Cámara. Dice, en cualquier caso, Fernández de Mesa, que hay recursos propios y fondos propios para solucionar un déficit que se arrastra y que se podrá, repito, solucionar en base a fondos propios. El Córdoba, en páginas interiores, una información que redacta Rafa Valenzuela, pues habla un poco de cómo va esta película. Todos los periódicos lo hacen. Yo le invito, como siempre, a que luego profundicen tanto en el papel como en la versión digital de los tres periódicos y que vayan viendo qué es lo que cuentan más allá de lo que traen las portadas. El diario ABC, como es también bastante habitual, se marcha del ámbito local, se marcha del ámbito, en este caso, catalán, porque trae a su portada un folleto que están repartiendo la Generalitat de Cataluña. Bueno, en concreto lo está repartiendo CDC, que es uno de los socios de Convergencia y Unió. Saben que son dos partidos, Convergencia y Unió, de ahí el nombre. Pues Convergencia Democrática de Cataluña ha elaborado este folleto que ven aquí, y según el diario ABC no hace sino recoger mentiras del nacionalismo catalán, titula el diario ABC en su portada. Convergencia, dice, distribuye un panfleto lleno de falsedades sobre una idílica Cataluña independiente. Y empieza el titular, mentiras de ayer, mentiras de hoy, según Artur Mas. Y luego señalan en la portada 6 de los principales engaños que dice que el folleto muestra y que está intentando convencer con este folleto, panfleto, dice el diario ABC, me da igual, a los catalanes para que se sumen a la causa secesionista. Por ejemplo, dice el diario ABC que este folleto dice, yo me lo creo porque lo dice este periódico, que según el folleto las pensiones serán más altas, estarán aseguradas si España
si Cataluña se sale de España, tanto las actuales como las futuras, y serán incluso mejores, dice, algo que los expertos dicen que es falso, porque las pensiones se surten hoy por hoy de la caja única, de un fondo de reserva que en Cataluña no existiría porque habría que crearlo, con lo cual no solamente puede ser que no estén aseguradas, o sea, que no suban, sino que no estén siquiera aseguradas. Por ejemplo, dice que el paro bajaría y que poco a poco llegarían al 10% del desempleo. Saben que el paro en España está en torno al 25-26%, Cataluña parecido, con lo cual es muy difícil quitarse 15 puntos de en medio, a no ser que todos los parados catalanes se fueran, se vinieran a España y se quedaran sobre todo los trabajadores, pero algo que parece también bastante poco probable. Parece que eso tampoco tiene muchos visos de ser realidad. Habla del boicot de España, dice que están asustando a los empresarios catalanes con que si Cataluña se fuera de España, los españoles boicotearíamos los productos catalanes. Y dice estos expertos que no, que aunque boicotearan, o que boicoteáramos, haría falta un 80% de boicot para que se resintieran las cuentas. Yo les digo, yo no soy amigo de boicot de nadie, ni del cava catalán, ni del tomate marroquí, creo que cada cual tiene derecho a vender lo que pueda. Pero sí que es cierto que el efecto que produciría que España rompiera o abriera una frontera entre España y Cataluña, crearía aparte de un boicot emocional, si quieren, de que dejaríamos de comprar cava catalán o de Fuet o no sé, lo que compren cada cual, también habría un boicot burocrático, porque habría una frontera que habría que salvar, probablemente habría algún arancel que encarecería el producto catalán, con lo cual parece que también es cierto que perjudicaría el boicot, repito, el emocional y también el boicot físico. Habla de debilidad económica, dice que Cataluña sería el 7º país más rico de la Unión Europea, que no sé dónde sacan esas cuentas, pero creo que eso no se lo cree nadie, ni el que ha hecho el folleto ni nadie. Dice que Cataluña seguiría formando parte de Europa, de la Unión Europea, de Europa seguro porque es físico, pero la Unión Europea que es político, también parece que hay más de una y dos y tres y cuatro declaraciones que dicen que no, que en cuanto Cataluña saliera de España quedaría fuera, tendría que pedir la adhesión a Europa y que cualquier país podría boicotearlo, podría bloquearlo, entre ellos España incluso, podría bloquear la entrada de Cataluña. Y por último, dice que si Cataluña saliese de Europa, mantendría el euro como moneda. Y eso puede ser cierto, porque hay países, por ejemplo Mónaco, que mantienen el euro y no están dentro del euro, es decir, utilizan el euro, como hay países africanos que tienen el dólar, pero eso no significa que tengan nada que hacer sobre la moneda, porque el problema de tener una moneda, se pueden acuñar monedas y poner el nombre que queramos cada cual a la suya, pero el problema es que no habría política monetaria, ni siquiera la poca que queda a España, en este caso sería utilizar la moneda como si utilizan billetes del Monopoly, daría igual, pero no habría política monetaria, que sí que sea muy peligroso a la hora pues, de emitir deuda o a la hora de proponer subida o bajada en tipos de interés, etcétera. Así que yo creo que son mentiras, como dice el diario ABC, quizá no sean tan mentiras como publica el diario ABC, pero sí que son verdades que no están para nada constatadas y que están intentando llevarse cada cual el ascua a su sardina, y Convergencia y Unió utilizando este folleto, panfleto que dice el diario ABC. Bueno, al margen de este panfleto o folleto, saben que hay otra polémica porque Convergencia y Unió está patrocinando, o la Generalitat, mejor dicho, patrocinando un congreso, un simposio que se llama España contra Cataluña, que va a analizar las relaciones de España y Cataluña en los últimos 300 años para demostrar que España está agrediendo a Cataluña y que hay motivos sobrados para que Cataluña tenga una sensación de, bueno, de trato marginal, si quieren, con España, y que son los españoles, somos los que hemos ocasionado lo que ocurre en Cataluña. Bueno, también parece que está muy contestado, incluso ha habido partidos como UPyD, Ciutadans y el Partido Popular que han llegado incluso a denunciar este simposio porque entienden que solamente el título, España contra Cataluña, ya incita al odio, que es algo que está prohibido. Y además, los historiadores que van a participar en este simposio, en este congreso, pues parece que son algo bastante o muy tendencioso. Bueno, pues el tema catalán que hoy toca en la portada del diario ABC. Vamos con los sumarios, hemos visto las tres fotos, el sumario, el diario El Día, el del Córdoba primero. Hay un tema, solamente un tema local, y es de fútbol. Unas palabras de Carlos González. Villa no se juega el puesto contra el Tenerife. El presidente del Córdoba sale en defensa del entrenador. Bueno, más que en defensa, lo que dijo Carlos González, lo que intentó Carlos González es retirarle la presión que se ha echado encima de Pablo Villa. Saben que Villa se le dijo, corrió por las redes, corrió por los mentideros del Arcángel, que se jugaba el puesto en Zaragoza.
y Zaragoza perdió. Y entonces lo que se habló fue que se había dado una prórroga, un plazo. La decisión sobre el cese de Villa se trasladaba al partido próximo contra el Tenerife. Y dice González que tampoco. Yo creo que es más bien para quitarle presión, porque parece en círculos muy cercanos al presidente que Pablo Villa está muy cuestionado en la dirección del Córdoba, dentro de los propietarios del Córdoba, y que si no las cuentas no mejoran, pues Villa saldrá del staff técnico del equipo del Arcángel. El diario El Día, en la parte superior, trae una foto para Pedro Cordero, que fue presentado ayer como director deportivo del Córdoba. Yo creo que este hombre viene a hacer lo que le han dicho que haga, que es ser director deportivo. Pero la verdad es que la relación entre Cordero y el presidente da la sensación como que va a estar más cerca de la parte técnica que la parte deportiva. Es decir, en teoría un director deportivo, como saben, es la persona que se encarga de diseñar la plantilla, salida, entrada, fichaje y refuerzo de cara a la temporada próxima. Y ya ahora, en enero, que se abre el mercado, como saben, de fichaje, el mercado invernal. Sin embargo, ya dijo González que él va a estar muy cerca de Pablo Villa, que van a estar, porque lógicamente el equipo lo hace el director deportivo, pero lo hace al gusto del técnico, porque no le puede meter allí mucho defensa, sino que quiere un delantero o al contrario. La sensación que hay en los mentideros, digo, del Arcángel es que este hombre, Pedro Cordero, viene un poco a ponerse encima de Pablo Villa, una especie de espada de Damocles, siempre amenazando con que si no las cosas no funcionan, pues podría salir del Arcángel, del equipo del Córdoba. Hay una movida para el próximo partido, habrá una ovación en el minuto 10 a favor de Pablo Villa. Córdoba lleva la peor racha de la temporada, está ocupando el peor puesto de las últimas jornadas, con el peor resultado. Yo creo que no está tan mal dentro del panorama general, pero es cierto que en la comparación Villa pues no sale bien parado con respecto a las primeras jornadas. ¿Hay crisis? ¿No hay crisis? Bueno, pues muchas veces el técnico sale de los clubes con la mínima excusa de la crisis, que no siempre esas crisis son ciertas, pero cuando hace falta buscar un argumento, Pablo Villa tiene argumentos en contra como para que el club prescinda de él si así entiende que es lo más conveniente. Termina el diario Córdoba hablando de la CEA. Ayer lo publicaba El Día en su portada, hoy lo trae el Córdoba. La CEA, que saben que es la Confederación de Empresarios de Andalucía, la CEA en apuros titula. Herrero abandona la presidencia del empresariado andaluz, que es lo que titulaba ayer en su portada, como les digo, el diario El Día. Santiago Herrero no optará a un cuarto mandato en enero próximo, tras 10 años en el cargo, y deja una CEA con fuertes apuros económicos e investigada por estafa. La estafa la hablamos también ayer, era un tema de una promoción de viviendas que había hecho la CEA y el Sareb, este banco malo, este banco que se creó para comprar activos tóxicos, hipotecas que no iban a devolverse, a unos préstamos que no van a pagarse nunca. Bueno, pues este banco ha detectado que hay una irregularidad y están investigando el tema de esa promoción de vivienda de la CEA en Sevilla Este, que afecta muy de cerca a Santiago Herrero. Bien, pues el Córdoba confirma lo que ayer hablaba el diario El Día, y es que Herrero no se va a presentar a la reelección. No solamente no se presenta, sino que los periódicos, tanto el Día como el Córdoba, sí, el Córdoba y el Día, dan el nombre ya del sustituto, que yo creo que habría que haber esperado a que voten, ¿no? Bueno, pues según parece, se trata de Javier González de Lara, que es un empresario malagueño, es presidente de la patronal en Málaga, de lo que sería SECO, pero en Málaga, un hombre de 50 años que se dedica al turismo, es el propietario de Málaga Visión, que es una empresa que se dedica a servicios turísticos, a rutas, guías, etcétera. Bueno, pues este hombre que dice que él no le molesta, que ve bien hacerse cargo de la CEA, pero que no va a dejar de ser presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, que no sé si eso es muy compatible o no. Yo personalmente entiendo que cuando alguien ocupa un cargo que tiene 8 provincias, debería ser más neutral y no ser a su vez presidente de una de ellas, porque siempre cabrá la suspicacia de que en sus decisiones beneficia a la suya, a la que él representa, frente a las otras. Bueno, pues parece que será este hombre, González de Lara, será el nuevo presidente de la CEA a partir de enero, porque Santiago Herrero no va a dimitir hasta que se produzca el fin de su mandato, que será a final de año. Con lo cual, muy probablemente será Javier González de Lara. Repito, habrá elecciones, con lo cual puede haber otro. No creo, porque Santiago Herrero tenía una mayoría más que sobrada y va a ser su delfín, va a ser el hombre que él proponga y probablemente lo hará con base a la actual ejecutiva, así que parece que repetirá. Pero en cualquier caso, tiene que haber elecciones, lógicamente, y el candidato con más opciones es el candidato a presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, como le digo, Javier González de Lara.
El diario ABC, vamos a cambiar de periódico ya, trae un par de temas más en su portada, uno nuevo solo porque el resto hemos estado viéndolo. También viene en la portada el tema de los presidentes del empresario malagueño, presidente de los empresarios de malagueños, dirigirá la CEA, dice el diario ABC, lo tienen ahí arriba, y además foto para Luis Martín. ¿Por qué? Porque urbanismo descarta despidos, pero baja un 11% los salarios. En este caso no se trata de un problema como el de Cajasur, sino que es un problema de ajuste presupuestario. Hemos estado hablando toda la semana la anterior y la otra, de que las cuentas del ayuntamiento no cuadran porque los gastos comprometidos para pagar sueldos, pues no se tocan, no se pueden tocar o no son movibles, mientras que los gastos... mientras que el resto de ingresos sí que se mueven a la baja, lamentablemente, y eso hace que se desequilibren las cuentas. ¿Cómo se puede ajustar la masa salarial? Pues en las empresas públicas que tienen sueldos, como es este caso, por encima de los que cobra la empresa matriz. Y así se está trabajando en urbanismo. Ayer era el día tope para llegar a un acuerdo, no se alcanzó el acuerdo, pero se ha convocado para hoy un consejo de rector extraordinario de la Gerencia de Urbanismo para ver cómo se resuelve el tema de los salarios. Al final, pues parece que los sindicatos van a aceptar una rebaja salarial de en torno al 11% y queda pendiente pues lo que hablamos ayer, que era la homologación de puestos, que el funcionario de un sitio sea funcionario del otro o que el laboral de uno no pase a ser laboral de otro, sino que haya unos concursos, una oposición para consolidar puestos, que es algo que los sindicatos no querían tocar y que en principio parece que se va a dejar sobre la mesa. Primero se tocará el tema salarial, que se va a aceptar, parece ser, esta rebaja del 11%, y luego a partir de ahí se empezará a ajustar lo que son el tema de las plantillas. Creo que también el diario El Día trae en su portada este tema. La GMU, la Gerencia de Urbanismo, consensúa la nueva tabla de sueldos, pero queda en el aire la reconversión laboral de la que le estaba yo hablando. La empresa pública convoca para hoy un consejo extraordinario y urgente para aprobar definitivamente esta nueva tabla salarial, pero no va a tocar, porque no hay acuerdo, la reforma, la reconversión laboral, que como les digo consiste en pasar trabajadores de la gerencia al ayuntamiento y hacerlo de la manera que les convenga a todos, a los trabajadores y también a la empresa, que en este caso es gerencia y es ayuntamiento. Bueno, pues nos quedamos ya con el diario El Día, porque aquí no queda nada más. El diario El Día trae un tema más en su portada, por ejemplo una foto para el Museo Taurino, que parece que por fin se inaugurará, o se reabrirá, aunque recuerden que tiene que estar abierto ya otra vez. Me explico, el 2005 se cerró, había un periodo para reformarlo, se incumplió varias veces, en un periodo de 3 años, luego fue de 5, luego fue de 7, y ahora parece que por fin... Bueno, tiene que ver, el plazo último expiraba ahora, expiró en noviembre, creo, cuando había que haber abierto de nuevo las puertas del Museo de Taurino. Bueno, pues parece que por fin se abrirá en enero o en febrero, no queda claro tampoco cuándo, pero parece que será a primeros de año cuando se abra este equipamiento cultural, bueno, tan importante para la ciudad, entiendo. La reapertura del Taurino, dice el diario El Día, se apoyará en un ciclo cultural. El edificio vuelve a abrir a inicios de año tras 9 años de cierre. Repito, se cerró en el 2005, se reabrirá en el 2014 por 9 años cerrado. Saben que se ha hecho creemos todos porque la reforma del Taurino tampoco ha sido muy transparente. Se ha hecho una remodelación interna muy interesante, se han actualizado no los fondos, porque los fondos del Taurino son muy ricos, unos fondos muy variados, pero sí la forma de enseñarlo. Quizá el Museo Taurino tenía una estética un tanto antigua, el concepto de museo que era más bien una casa donde pasear y ver cuadros, se ha cambiado con una forma distinta de presentar, pues desde la cartelería hasta los trajes de torero, hasta cabeza de toro. Por lo que yo he oído o he leído, hay menos referencia a algunos elementos que pueden afectar a cierto público o echar para atrás a cierto público, el tema de colgar esos restos de cabeza de toro o pata o oreja o ese tipo de cosas, se van a cuidar más y sobre todo el aspecto. Entonces se van a promocionar sobre todo la sala de los 5 califas, que son las que habitualmente se visitan Málaga, Tijo, Garrita, Machequito, Manolete y el Cordobés, y luego todo el aspecto de los toros como fiesta. Bueno, habrá que esperar a enero o a febrero, como les digo, no queda clara la fecha de la reapertura, y el Ayuntamiento quiere que sea este el gran evento que abra el año cultural 2014, o el año de Córdoba para la cultura 2014, con una serie de conciertos y conferencias en el marco de este edificio de la Plaza de Maimónides, que como saben en su día fue referente para el tema museístico de Córdoba, luego se quedó ahí y parece que no se consigue dar con la tecla de cómo hacerlo. Se propuso una ampliación hacia atrás, hacia el Zoco, se propuso trasladarlo incluso, hubo quien dijo de trasladarlo a la Plaza de Toros y dedicar este museo a solamente las artes populares, en fin, hubo muchas opciones, al final se reabre, habrá que verlo para ver cómo ha quedado.
Continuamos rápidamente. Dice el diario El Día: 2 de cada 10 alumnos de la UCO, de la Universidad de Córdoba, abandonan sus estudios. Yo no conozco estadísticas de otras universidades, no sé si son muchos o son pocos. También estas estadísticas varían si estamos hablando de primeros cursos del grado, si hablamos de segundos cursos o de últimos cursos, hablamos de los máster, que lógicamente al principio hay más alumnos que se dan cuenta que se han equivocado en su elección y dejan los estudios, y al final, pues lógicamente, si ya está alguien en tercero o en cuarto, pues habitualmente acaba su carrera. Entonces, bueno, es una encuesta simplemente que nos tiene que hacer pensar hasta qué punto están equivocados o no los grados cuando hay tantas personas, 2 de cada 10, el 20% deciden no terminar, pero yo personalmente haría falta más datos, ver si antes eran más, si antes eran menos, qué ocurre en Sevilla, qué ocurre en Málaga. Yo con ese dato solo reconozco que no soy capaz de ver si es un dato muy positivo, o sea, perdón, muy negativo, o un dato habitual entre las universidades, pero yo creo que es lógico que haya algunos alumnos que se den cuenta de que se equivocaron a la hora de iniciar los estudios y lo dejen. No creo que sea tan descabellado abandonar una carrera. Repito que habría que compararlos con algo, y yo no he encontrado en la información que firma Lourdes Chaparro este elemento de comparación, con lo cual no puedo opinar mucho más de eso, solamente constatar esta realidad. Termina el diario El Día con la parte, bueno, la verdad que no queda prácticamente nada, porque la foto es de Pedro Cordero, que hemos visto ya antes, el nuevo director deportivo del Córdoba, que llegó ayer, que fue presentado ayer. Se habla de él de hace un tiempo ya, el año pasado ya se comentó que podía venir, no vino, y parece que por fin ha habido este acuerdo. No conozco yo mucho de Pedro Cordero, tenemos tiempo para saber de él. Y termina, ahora sí, el diario El Día con la información que ya publicaba ayer, creo que el Córdoba, se han cambiado, han visto alguna información de ayer del Córdoba, vino en El Día, al contrario. El tráfico vuelve a la calle Mayor de Pozoblanco, dice, tras la decisión del Pleno. Bueno, pues la calle Mayor de Pozoblanco, que es una calle muy comercial, que se decidió peatonalizar hace algunos años, hace un tiempo, creo que fue año y pico, y que antes de ayer el Pleno dijo que había que volver a autorizar el paso de vehículos, y que se ha hecho así. Entonces el diario Córdoba, una foto, la tienen de interior, una foto de Sánchez Ruiz de la calle Mayor de Pozoblanco con sus coches, y entienden los pozalbenses que eso es lo suyo. Bueno, pues era lo suyo. Yo la verdad es que no conozco esta calle, bueno, o sí, quizás sí, pero no la recuerdo, así que no sé si merece o no ser peatonal, o le viene mejor en ser con tráfico. Dice el diario Córdoba que el colectivo, sobre todo los comerciantes, subraya que los hechos le dan la razón, y afirma que para reforzar el comercio no hay que cerrar calles. Bueno, pues depende de dónde. Yo creo que en Córdoba, que es lo que yo sí que conozco más, Córdoba capital, hay zonas peatonales que funcionan muy bien, zonas que efectivamente cuando se cerraron el tráfico se vinieron un poco abajo, pero yo creo que depende más del comercio que de la calle, porque por ejemplo Jesús María, la calle Jesús María, que inicialmente parecía que se venía abajo cuando se peatonalizó, luego se revitalizó cuando anunció el Corte Inglés que iba para allá. El Corte Inglés no acaba de ir, pero sin embargo la calle sigue con mucha vidilla, hay calles que se vienen abajo, hay calles que funcionan, Cruz Conde está yendo bastante bien. Creo que depende más de la zona que del hecho en sí de que pasen o no pasen vehículos por la calle. Pozoblanco han decidido que vuelvan los coches, bueno, pues será lo mejor para esa calle a lo que se ve. Aunque, repito, tanto el PSOE como Izquierda Unida seguían apostando por una calle mayor peatonal en Pozoblanco. Lo dejamos aquí, les invito como cada día que sigan atentos a sus pantallas, sigan con la programación de PTV, a continuación el magazine, y que mañana, que será viernes, cerremos la semana en esta misma sección repasando la prensa de Córdoba. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.